Para la segunda mitad del siglo XX ocurrieron nuevos enfrentamientos que se enmarcan dentro del contexto de la Guerra Fría. Hoy nos vamos a referir al tema de Cuba y de Afganistán. Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. La Guerra Fría continúa, recordemos que inicia a partir de 1945 y se extiende básicamente hasta 1991. Y entonces este enfrentamiento directo, indirecto, ideológico, no ideológico entre los Estados Unidos y la URSS, pues va a hacerse patente en prácticamente todos los lugares de la Tierra. Para el caso de América Latina, que es el caso del continente americano, que es donde nosotros estamos, vamos a poner especial atención a continuación en Cuba. Cuba, recordemos que perteneció, al igual que México, al dominio español. Para 1898, si nos remontamos en el pasado y en la historia y en los temas, vamos a encontrar que hay una guerra que es la guerra hispano-estadounidense. Es decir, cuando los Estados Unidos empiezan a tener un interés mucho mayor en el Caribe, en el Océano Atlántico, en este lugar pues un poco paradisiaco de islas, etcétera, etcétera. Y entonces recordemos que esa guerra hispano-estadounidense termina o deriva con la adopción de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos, termina también con la independencia de Cuba y termina también con un cierto protectorado de los Estados Unidos hacia la isla caribeña. En este caso, cuando yo me refiero a protectorado, no significa que los Estados Unidos estén metidos de lleno al 100% ahí o que estén colonizando ese país, sino un protectorado significa cuando yo, desde donde estoy, te protejo a ti y trato de que pues hagas lo que a mí me conviene para mis intereses. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de Cuba, ya entrando en materia, en la década de los años 50, ya dentro del contexto de la bipolaridad mundial, hay un dictador en Cuba que se llama Fulgencio Batista. Fulgencio Batista representa los intereses de los Estados Unidos en la isla, es decir, es un dictador pro-estadounidense. Muchos cubanos hasta la actualidad piensan que Fulgencio Batista literalmente le abrió la isla a este país, a nuestro vecino del norte, para ser el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, todo lo que no se podía realizar en Estados Unidos, pues se podía llevar a cabo en Cuba. Los cubanos no estaban de acuerdo ni en esa situación, ni en la dictadura, ni en que Estados Unidos apoyara a Fulgencio Batista. Entonces aparece una figura central que es Fidel Castro Ruz. Fidel Castro es un militar cubano, encabeza una guerrilla, y entonces empieza a oponerse contra las medidas de Fulgencio Batista y empieza una lucha frontal hacia la dictadura. El régimen de Batista lo toma prisionero. Fidel Castro y su guerrilla, sus principales colaboradores, logran un armisticio, es decir, logran como llegar a acuerdos de paz. En ese momento, Fidel Castro, a finales de la década de los años 50, se autoexilia en México. ¿Esto qué significa? Viene a nuestro país y aquí en México es donde se planea la revolución cubana. Es decir, aquí es donde Fidel Castro empieza a ver cuál va a ser su estrategia, empieza a ver cuál va a ser su programa de acción y sobre todo empieza a tener colaboración el movimiento de la revolución cubana con una figura también muy importante de un argentino que se llama Ernesto Guevara Cienfuegos, mejor conocido como el Che Guevara, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Fidel Castro como el Che empiezan desarrollan toda la estrategia de la guerrilla en nuestro país para poderla implementar en Cuba. ¿Qué significa guerrilla o guerra de guerrillas? ¿Qué es lo que van a aplicar los cubanos para el tema de la revolución cubana? La guerrilla es un grupo reducido de personas que salen y atacan o llevan a cabo un enfrentamiento y se repliegan. Es decir, desaparecen. Y en otro momento, en otro sitio, en otro lugar, en otra hora, llevan a cabo otro ataque, llevan a cabo otro enfrentamiento y se repliegan, es decir, se vuelven a esconder. Así es como funciona la guerrilla. Para 1958-59, Fidel Castro viaja a Cuba, a la Sierra Maestra, donde termina de afinar todos los detalles, se asalta el cuartel Moncada.
Con ese asalto, literalmente, la dictadura de Fulgencio Batista cae y entonces inicia una nueva etapa para Cuba, que es básicamente la que nosotros conocemos en la actualidad. Ahora bien, hay que tener muy en claro el contexto de la Guerra Fría, porque todo lo que va a ocurrir en la isla a partir de ese momento es un ejemplo claro de la Guerra Fría, porque vamos a empezar a ver las acciones que a la par empiezan a desarrollar tanto los Estados Unidos como la URSS. Por un lado, por ejemplo, la Revolución Cubana pues, fue muy rápida en términos de que en 2 o 3 años pues, se logró el objetivo. Fidel Castro se posiciona como el dirigente de la isla caribeña y entonces empieza a voltear mucho hacia la Unión Soviética. La URSS empieza a apoyar de forma indirecta. Los Estados Unidos pues, no pueden concebir esto, no están de acuerdo con esta idea porque pues literalmente Cuba pues pertenece al continente americano y como en el continente americano pues los Estados Unidos están perdiendo un país que es tan importante para ellos y que en algún momento tuvieron en sus propias manos, ¿no? Hay varios momentos de tensión entre la URSS y entre los Estados Unidos en Cuba. Para 1961, justo cuando está de presidente John F. Kennedy, se desarrolla algo que se conoce como la crisis de los misiles. Andaban unos barcos estadounidenses cerca a Cuba y entonces se dan cuenta que en el norte de Cuba, en un lugar que se llama Bahía de Cochinos, están instalados unos lanzamisiles que podrían tener el alcance ideal para poder bombardear a los Estados Unidos. Obviamente Cuba pues no tenía ni la infraestructura, ni el dinero, ni el tiempo para hacer todo esto y entonces se descubre que quien está teniendo esa iniciativa de establecer ahí una base lanzamisiles dirigida hacia Estados Unidos pues es la propia Unión Soviética. Y entonces John F. Kennedy o el gobierno de Estados Unidos solicita enérgicamente a Fidel Castro pues de que elimine ese tipo de actividades. Fidel Castro se mantiene al margen, sigue manteniendo estas relaciones o esta comunicación con la URSS y entonces se conoce como la crisis de los misiles porque estuvo a punto de declararse una guerra nuclear otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, después del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pues todo el mundo tenía miedo de la energía nuclear y entonces estuvo muy patente durante todo este periodo. La crisis se termina resolviendo, la tensión se mantuvo, pero pues no hubo ningún enfrentamiento. A partir de ese momento, los Estados Unidos imponen un bloqueo sobre Cuba. Paréntesis espiritual, ¿eh? Así como ocurrió en la película de Los Simpson, ya ven que en la película de Los Simpson Springfield está muy contaminada, ¿no? Y entonces el gobierno logra ponerle como un domo, ¿no? a Springfield para que no salga la contaminación. Imaginen que eso ocurre literalmente en Cuba. Los Estados Unidos le ponen como una gran barrera, una gran protección y entonces el bloqueo es comercial. Ningún país que sea aliado o amigo de los Estados Unidos puede comprarle nada a Cuba ni venderle nada a Cuba. Por eso Cuba se quedó en 1959, justamente cuando fue la Revolución Cubana. Vemos los edificios exactamente igual, no vemos desarrollos industriales, no vemos trabajos extranjeros, no vemos inversión extranjera. Por eso los vehículos son los Ford de 1956, 57, 58, 59. No hay vehículos más nuevos porque pues justamente gracias a este bloqueo que hasta la fecha ha impuesto Estados Unidos sobre la isla, pues no se ha podido desarrollar nada. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos que ha logrado medio romper esa tensión y en algún momento se pensó que iba a haber un desbloqueo de Cuba? Fue Barack Obama. Incluso Obama fue a la isla y estuvo con el hermano de Fidel Castro, con Raúl Castro, que también participó dentro de la Revolución Cubana y en algún momento se logró hablar del levantamiento del bloqueo que hasta nuestra fecha, hasta el día de hoy, hasta el 2021, pues no se ha logrado, ¿no? Cuba, como podemos ver en la actualidad, pues está teniendo como estas ideas de transitar un poquito más hacia la democracia. Ya hubo elecciones, ya los Castro ya no están en el poder, pero quien domina la escena política cubana sigue siendo el Partido Comunista Cubano. Entonces, ese es el caso de Cuba. En el caso de Afganistán igual pertenece al Medio Oriente, fueron un protectorado británico durante mucho tiempo. Resulta ser que los afganos logran deshacerse de ese protectorado y ellos establecen pues un imperio, ¿no?
establecen una monarquía. Y entonces el representante de esa monarquía, Amubdalá, si mal no recuerdo, empieza a voltear un poquito hacia los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, para la década de los años 20, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, incluso en el pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos le proponen al rey Amubdalá que lleve a cabo ciertas reformas en su cultura afgana para permitirle más participación a la mujer, para introducir a la democracia, para modernizar Afganistán. El rey accede a estas medidas y él empieza poco a poco a introducir ciertos cambios que los Estados Unidos estaban proponiendo, de tal manera que hubo mucha resistencia. El problema se va a agravar para la década de 1970, por ahí del 79, cuando en Afganistán empieza a desarrollarse un movimiento fundamentalista islámico. ¿Qué significa fundamentalista? Significa que se lleva a su máxima expresión o literalmente lo que dicen los textos sagrados. Para el caso del Islam, el texto sagrado es el Corán. ¿De acuerdo? Y entonces ahí se establece que pues básicamente Alá es todo, y entonces pues no tienes que temer por tu muerte. Entonces cuando hablamos de un movimiento fundamentalista islámico, significa que los habitantes que practican esta religión no les da miedo morir por su Dios, ¿no? Al contrario, es un honor hacerlo para lograr el objetivo pues que dicen sus textos, en sus textos sagrados, ¿no? Entonces en Afganistán empieza este movimiento en la década de los 70 de oposición a todas estas reformas y a todas estas medidas, y entonces el tema de Afganistán ha venido escalando incluso hasta la actualidad. Se puso muy de moda por ahí de hace unos 20 años para el tema despuesito de lo de las Torres Gemelas en el 2001, cuando Estados Unidos invadió Afganistán. Ya no estábamos en el contexto de la Guerra Fría, pero literalmente es un territorio que los estadounidenses siempre han querido, porque se ha hablado del potencial petrolero de toda esta zona o de toda esta región donde se encuentran estos países del Medio Oriente. Entonces tenemos otros dos enfrentamientos que están inscritos dentro de la Guerra Fría y también pues permiten ver o permiten establecer cuáles fueron las fricciones en todo este momento, ¿no? Entonces ya tenemos diferentes momentos, tenemos diferentes guerras, y estas guerras locales pues permitieron que de forma indirecta se enfrentaran estos dos países por el control de las actividades económicas y políticas alrededor de todo el mundo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿quién tenía la razón? Si los Estados Unidos o la URSS. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Hasta la próxima.